Vamos a empezar con la oración. Señor, que mereces toda la honra y gloria, alabanza. Te agradecemos por todas las cosas que tú nos has hecho para nosotros y únicamente te regresamos la alabanza hacia ti. Tú quien has creado los cielos y la tierra y quien ahora en nuestro presente nos sigues manteniendo la vida con la respiración, todo lo necesario y te agradecemos por ello. Señor, nosotros quienes estuvimos perdidos en el pecado, tú has completado y cumplido la obra preciosa del Evangelio y te agradecemos de todo nuestro corazón por eso. También tú has venido a este mundo para recibir todo dolor y sufrimiento por nuestros pecados. Te agradecemos por haber derramado toda tu sangre preciosa y así haber quitado nuestros pecados para siempre. Señor, tú eres el ser que nos has creado y por la sangre preciosa, por ese costo, has comprado a nosotros y ahora tú eres el Señor y el dueño de nuestras vidas. Ayúdanos para que ya no sigamos y persigamos a las vanidades de este mundo, que ya no persigamos tras los pecados de este mundo, sino así como tú nos has amado primeramente, ayúdanos para que nosotros podamos utilizar el resto de nuestro tiempo, de nuestras vidas, para amarte a ti de vuelta. Con un corazón diligente, ayúdanos para que podamos servir en la iglesia, la cual es tu cuerpo, y así obrando y sirviendo unos a otros, podemos vivir esa buena vida donde ayuda para que las almas perdidas puedan volver hacia ti. También durante esta hora, Señor, te pedimos que tú le permitas todas las lecciones y las enseñanzas necesarias a cada quien. Oramos todo esto en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos ama. Amén. La semana pasada aprendimos acerca de la resurrección, del Dios de la resurrección, y muchas religiones están formadas con los pensamientos y las ideas creadas por los hombres. Pero la fe de los cristianos, ¿en dónde estaría basado? Los cristianos creen en Dios. Dios es el creador de los cielos y la tierra y Él es el ser que le está guiando la historia de este mundo ahorita. Y la Biblia es su palabra. Los cristianos creen en Dios, en Cristo. Y es un hecho la cual nadie puede negar, el hecho de que Cristo vino a este mundo, ¿cierto? Nosotros vivimos en el año 2026 después de Cristo. Este número, lo que testifica su nacimiento en este mundo, ¿no es así? Es un hecho de que Él vino a este mundo y que Él cargó todos los pecados de este mundo y murió en la cruz. Eso en sí es un hecho histórico, verificado. Y las personas dicen que después de que Él haya muerto en la cruz, Él fue sepultado. Así como Él ha muerto, así también su resurrección será verdadero. Y el cristianismo está parado sobre esta verdad. Dios le ha permitido el Evangelio al hombre y nosotros por medio de ese Evangelio hemos podido recibir la salvación. Si uno llega a creer el Evangelio, cualquier persona puede recibir la salvación escuchando esa palabra, ¿cierto?
El evangelio que dice que habla la Biblia, ¿cuál es ese? El evangelio que testifica la Biblia está hablando del acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús. Leamos juntos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está repetido 2 veces conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras y conforme a las Escrituras, después de 3 días, resucitó. Lo que importa aquí es esa frase que dice conforme a las escrituras. Nosotros por medio de las escrituras, por medio de la Biblia, hemos llegado a conocer esta verdad de que hacia su muerte y hacia de su resurrección también. Y al final de cuentas podemos llegar a realizar qué tipo de relación, o sea, qué tengo que ver yo con la muerte y la resurrección del acontecimiento que pasó hace 2000 años. Cristo murió por nosotros. Él fue crucificado en la cruz para quitar nuestros pecados y derramó toda la sangre. ¿Por qué es que Él tuvo que derramar la sangre? Es porque sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Dentro de la historia, de toda la historia, si pudiéramos escoger uno de los acontecimientos más grandes e importantes, es ese acontecimiento donde Cristo murió y resucitó por nosotros. ¿Y cómo reaccionan ustedes hacia esta verdad? Como dicen Hechos capítulo 17, al apóstol Pablo estaba testificando ante los ateneos en Grecia. Él estaba testificando acerca de Dios. Como está escrito en Hechos capítulo 17, lo que está escrito en ese capítulo nosotros lo llamamos el mensaje en Areópago. Pablo, por medio de ese mensaje que él compartió, él estaba compartiendo que el que sea que creó todos los cielos y la tierra es Dios mismo. Y él también ha dicho que él no es creado por hombre, por manos de hombre, sino que el creador de los cielos y la tierra, ese Dios, le ha permitido el respiro, la vida a cada quien y también la vida a todo ser vivo. Y Pablo, eso es lo que él testificó. Si la persona no recibe lo que Dios le quiere permitir, ¿qué es lo que pasará con esas personas? Nosotros si no comemos regularmente, ¿qué pasará con nosotros, con nuestro cuerpo? ¿Sentiremos hambre? Claro, pero ¿con eso bastaría? Una vez cuando tenemos hambre, se empieza a temblar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría si estamos llenos de comida, pero no podemos respirar? Al instante, moriremos. Nuestra sobrevivencia, ¿cuánto por ciento está fiado en las manos de Dios? ¿O depende de Dios? Todo nuestro ser por absoluto estamos dependiendo de Dios. ¿Y cómo es posible? Y qué sorpresa, ¿no? Que la gente aún así es tan ignorante de Dios. Dentro de la historia, Dios ha enviado a Cristo a este mundo y que Él ha resucitado dentro de los muertos. Dice que Él ha dado evidencia clara y
necesario para que la gente creyese en esto. Y esto es el acontecimiento de la muerte, la resurrección histórico de Jesús, ¿no? Y cuando Pablo estaba testificando acerca de este mensaje, esto fue la reacción de los demás. Como dice la palabra, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algunas personas se burlaban y muy activamente menospreciaron la palabra. ¿Cómo es posible que traten de esta manera al ser quien la ha salvado? Otras personas, otras personas lo consideraron como la verdad, pero no lo quisieron recibirlo al instante. Sino, al contrario, exigieron, a la siguiente vez cuando tenga otra oportunidad, te escucharé otra vez. Esta vez no te quiero escuchar, no lo quiero recibir. Es que ahorita soy muy joven y no me es tiempo. Es que en este momento yo pienso que tengo que disfrutar los placeres del mundo. Hay muchos quienes piensan de esta manera. Simplemente solamente fue minuto la cantidad de gente quien le creyeron y que participaron con él. ¿Y cómo somos nosotros? El Evangelio es abierto hacia todas las personas y cualquier persona y se le fue predicado. Pero ¿cómo reaccionan las personas? La mayoría lo consideran como si no fuese para ellos. ¿Han escuchado la palabra YOLO? YOLO es es una frase que dice que no hay mañana, por eso hay que disfrutar la vida el día de hoy. Es una idea que la gente vamos a tomar y comer hoy porque no hay mañana. ¿Realmente será eso el caso? Simplemente porque uno rechaza la resurrección, ¿podrá uno rechazar de que un día se parará delante de Dios? Todas las personas resucitarán y estarán parados ante Dios. Pero lo que importa aquí es que si uno saldrá a resurrección de vida o resurrección de condenación. Hay muchísimas personas muy incontables quienes consideran y viven de tal manera como si este mundo fuese todo para ellos. Y dice que después de la muerte eso es el fin, ya no hay nada más, ya no hay nada detrás de la muerte. ¿Y realmente será eso el caso? ¿Será el muerte verdaderamente el fin de todo? Hasta los discípulos de Jesús mismo había varios discípulos quienes por 3 años y medio muy ferviente y diligentemente le siguieron y le obedecieron. Ellos dejaron su ocupación, dejaron atrás su familia y por 3 años y medio siguieron a Jesús. Y ese Jesús, quienes por tanto tiempo le siguieron, de repente muere. ¿Y cómo creen que sintieron los discípulos? De seguro sintieron un vacío enorme. ¿Por qué? Porque él murió, ya ha terminado. Y de seguro pensaron, entonces, o sea, ¿cuál es la razón por la que le seguía a este Jesús por 3 años y medio? Después de la muerte de Jesús, porque ahora los discípulos ellos fueron dispersados porque tuvieron miedo desde los judíos. Pero en la mañana cuando resucitó Jesús, varias mujeres visitaron la tumba donde Jesús fue sepultado y realizaron que estaba vacío.
Por eso estas mujeres fueron a los discípulos y le compartieron, le reportaron todo lo que ellas han visto. ¿Saben cómo reaccionaron los apóstoles? Pueden ver en versículo 17. Perdón, versículo 11. Mas a ellos les parecían locura de las palabras de ellas y no las creían. Hasta los apóstoles, los discípulos, no le creyeron. Pero ¿cuántos de esos discípulos realmente pararon al escuchar esas noticias? ¿Realmente quisieron verificar este hecho? ¿Saben cuántos de ellos fueron? Solamente fueron dos. Fueron Pedro y Juan, dos personas. ¿Fueron a checar qué? ¿Realmente fueron a revisar que el Señor ha resucitado? No es que vieron eso, sino que vieron, notaron. Dicen, oye, la tumba realmente está vacío. No es que ellos al instante creyeron que el Señor ha resucitado, sino solamente verificaron el hecho de que la tumba estaba vacía. Creer, creer en la resurrección es así de difícil. ¿Por qué? Por nuestra experiencia, nunca hemos visto una persona ya completamente muerta que se haya resucitado, ¿cierto? En San Lucas capítulo 24, en el día cuando el Señor ha resucitado, a dos de los discípulos de Jesús estaban yendo de viaje hacia Emmaus. Y el Señor y participó con ellos en su conversación. Entonces lo que los discípulos dijeron es que así de tanto estuvimos confiando en este Señor, pero en fin de cuentas Él ya murió y eso es el fin. Y el Señor, escuchando esas palabras, los reprendió. Y dijo, como conforme a las escrituras, el Hijo del Hombre ha muerto en la cruz y al tercer día resucitará de nuevo. Y observen bien qué es lo que exactamente les reprendió. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. No es que ellos eran incrédulos por completo, sino estaban creyendo, pero ¿cómo? Eran tardos para creer. Llegar a conocer algo era tardo, en realizar y creer en algo eran tardos y llegar a recibir el hecho en su corazón, eso también en tardo. O sea, sí creían, pero eran muy tardos, muy lentos de corazón. Y ustedes también al escuchar la Biblia y al aprender de la Biblia pueden llegar a verificar que la Biblia es 100% la palabra de Dios, ¿sí o no? Si es así, si es así, no tendrán que esforzarse para que rápidamente lo realicen, rápidamente lo estudien y lo reciben con la enseñanza como la verdad, pero no lo son. Ay, pues me imagino que sí va a ser verdad. Ha de ser. Pues dice que eso es la palabra de Dios, entonces pues parece ser verdad. Y nada más. Muy tardos para creer. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En fin, las personas quienes llegaron a creer en la Biblia ahora tienen esa esperanza de su propia resurrección. La resurrección de Jesús hace 2000 años es la evidencia que testifica acerca de nuestra propia resurrección también. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo creen ustedes acerca de la resurrección? ¿En qué tipo de grupo se aplican ustedes? Primeramente, necesitamos preguntarnos si esa resurrección del Señor es un hecho histórico o no. No hay que solamente creerlo ciegamente. Un jueves en la tarde, Jesús fue detenido y fue viernes en la mañana cuando fue crucificado. Y él murió como a las 3 de la tarde y antes de que se atardeciese el sol, él fue sepultado. Pasa el sábado y viene domingo y en ese domingo, en esa mañana, él resucita. Las mujeres quienes visitaron la tumba de Jesús fueron los primeros testigos en realizar que la tumba estaba vacío. Y esa misma noche Jesús se apareció ante los discípulos directamente para mostrarle acerca de su resurrección. Y está escrito dentro de las escrituras del Evangelio que los discípulos estaban tan sorprendidos que no pudieron creerlo. Y dice que en esa noche, cuando Jesús apareció ante sus discípulos, uno de ellos, que se llama Tomás, no se encontró ahí. Entonces, cuando uno vaya al cielo, llegan a preguntar. Pregunten a Tomás en dónde estaba esa noche. De seguro, Tomás se va a avergonzar en responder. Ay, y dirá, es que debí estar ahí, pero estuve en otro lado. En el lugar donde obra el Señor, uno ha de estar ahí en ese círculo también, ¿no creen? Sí, claro, fue, fue por una semana, pero en ese momento Tomás no pudo creer en la resurrección. Los demás discípulos le dijeron a este Tomás, hemos visto y conocido a Jesús resucitado. ¿Y cómo reaccionó Tomás? Tomás dijo, estos discípulos quieren hacer broma conmigo. Y Tomás dijo, hasta que yo ponga e inserte mi dedo en su costado y en sus dedos y en sus manos, no puedo creer en esto. Es una persona muy teórica, ¿no? O sea, muy práctica. De seguro Tomás quiso creer, de verdad quiso creer en las palabras de los discípulos, más que nadie, él quiso creer. Pero al escuchar las noticias de una persona muerta que viva otra vez, ¿cómo es posible que lo crea al instante, no? Después de una semana, el Señor se apareció otra vez a sus discípulos. Y él habló como si habrá escuchado de las palabras que dijo Tomás. Y por eso el Señor le dijo a Tomás, le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cómo respondió Tomás?
¿Me lo puedes leer? Un poco débil su voz. Casi fue un gran clamor, un grito que dijo Tomás. Señor mío y Dios mío. De esta manera. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Significa que son bienaventurados las personas quienes creen ciegamente? No, las personas quienes observaron con sus propios ojos la resurrección de Jesús solamente son muy poquitos. Muy poca gente, pero ¿cómo es que nosotros pudimos haber llegado a creer en Jesús sin haberlo visto físicamente? Es porque contando todas las circunstancias, si no fuese por la resurrección de Jesús, todo esto es imposible. El Jesús resucitado muy seriamente les dijo hacia sus discípulos y les hizo comprender acerca qué tan verdadero es la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién pudo haber comprendido la palabra, las escrituras? Con que uno muy estudiosamente lo lea, comprenderá. No es así. La Biblia hace abrir. Uno lo puede entender cuando el Señor abre mis ojos, abre los ojos de mi corazón. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Realmente después de la resurrección del Señor, el Señor no se quedó con sus discípulos por largo tiempo, sino fueron cortos momentos, muy pocos, por muy pocos tiempo, donde Él le apareció por un segundo ante sus discípulos y ascendió al cielo. ¿Y cómo creen que hicieron los apóstoles después? Si ustedes leen los libros de los apóstoles, actualmente ellos, todas las verdades, toda la verdad que ha cumplido el Señor, sin haber temido sus propias muertes, ellos empezaron a testificar y a compartir este mensaje. Los judíos fueron las personas quienes mataron a Jesús y solamente quisieron matar a Jesús nomás. No quisieron matar a cualquier persona que estaba asociado con Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quién era el discípulo que estaba debajo de la cruz?
¿Por qué no? ¿En dónde estaban los... ¿Por qué no estaban los 12 discípulos debajo de la cruz, pero simplemente estaba Juan nomás? Porque todos los demás temieron la muerte. Eran esas personas, eran ese tipo de personas. Eran ese tipo de personas, pero después de haber viendo la resurrección de Jesús, ya no temieron su propia muerte porque quisieron testificar de esta verdad. ¿Cómo fue posible este tipo de cambio en ellos? Es porque realmente ellos han observado y han visto y conocido al Jesús resucitado. Y si no fuese por eso, no es inexplicable esta verdad. Verifiquemos con el libro de Hechos. Podemos llegar a realizar cuál es el contexto central que los discípulos estaban testificando. Como dice aquí, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2:23, donde dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Realmente Jesús murió en la cruz. Y en el siguiente verso, ¿quién lo resucitó? ¿Quién lo levantó? Dice que Dios fue quien lo levantó. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En el mismo capítulo, versículo 31, aquí dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32, leamos juntos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y realmente testificar en estas verdades, uno hay que recordar y hemos de recordar que es riesgo de persecución. Las personas que estaban huyendo por miedo de la muerte, ¿desde dónde vino esta audacia? Estas personas ya no temieron la muerte, ¿verdad? Si saltamos al versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ser Señor y Cristo. El contexto, el contenido de la muerte y de la resurrección de Jesús, eso es el núcleo, mensaje de lo que los discípulos empezaron a testificar y compartir. Saltamos a capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Saltamos a capítulo 4 ahora. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Capítulo 5 ahora. Si ven en capítulo 5, también debemos de recordar que ellos estuvieron delante del concilio, los discípulos estuvieron ante el concilio, ante esas personas quienes mataron a Jesús y realmente fueron encarcelados y fueron librados de esa cárcel y los hizo para que ellos pudiesen testificar de esto. Capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No tienen miedo. ¿Cómo es que pudieron cambiar de esta forma? ¿Qué es lo que les hizo cambiar a estos discípulos? Eso es la resurrección de Cristo. Después de que el Señor ha resucitado, Él no andó de aquí para allá en Jerusalén para andar testificando de su resurrección. El Señor no andó caminando en las calles gritando, yo soy el Jesús quienes ustedes mataron, sino como ustedes vieron, sino simplemente fueron muy cortos y momentos breves donde Jesús le apareció a gente muy minuta, o sea, a un específica gente. Pero aún así fueron los discípulos quienes pudiesen proclamar de su resurrección tan valientemente. Que no, que ni un poco temieron de la muerte, ¿verdad? Dentro de la historia, ¿hubo alguna otra religión como el cristianismo donde se cuenta el más número de martirios? Dentro de la historia del cristianismo por los últimos 2000 años, son 6 millones de personas quienes decidieron pararse del lado de morir para Dios, para el Evangelio. 60 millones, perdón.
¿Por qué dentro del cristianismo es únicamente donde pudo haber muchos mártires? Es porque esta gente no temieron morir. ¿Y cómo fue posible este tipo de reacción y este caso? Y yo también les quiero preguntar a ustedes, ¿temen la muerte y viven como cobardes? Alce la mano quien no teme la muerte, que aunque muera en este momento, estoy bien. ¿No debería ser eso una reacción normal? Y acerca de la resurrección de Cristo, Dios no solamente lo incluyó en Jesucristo nomás, sino la resurrección, la promesa y este tema está por todos lados, en muchas partes de la Biblia. ¿Recuerdan del caso de Abraham cuando él tuvo que ofrecer como ofrenda a su hija, a su hijo prometido, Isaac? Si Isaac hubiese muerto en esta situación, él no pudiese haber recibido las promesas que Dios le hizo hacia Abraham y hacia su hijo Isaac. Pero ante este caso, Isaac, sin temor, sin alguna duda ajena, cualquiera, él voluntariamente iba a ofrecer Isaac hacia Dios. Y dice, porque Abraham creyó en Dios, ¿quién? Acerca de su creación. Y leamos versículo 19 juntos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La resurrección no es algo que las personas llegaron a creer simplemente porque Jesús resucitó y eso fue la decisión final, sino también los saduceos durante el tiempo de Jesús, ellos dijeron que creyeron en Dios, pero rechazaron la resurrección. Eran los saduceos quienes empezaron a decir cosas muy insensatos, diciendo, si yo tengo 8 hermanos y cada de los hermanos se casan con una mujer y durante la resurrección de la mujer, ¿de quién será? ¿La mujer de quién tomarán esos hombres? ¿Y cómo fue la respuesta del Señor? Que, que son, que tienen es mucho el desconocimiento que tienen en el poder de Dios y en Dios en sí. Y eso fue la respuesta del Señor. Leamos juntos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esas palabras donde el Señor decía que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ¿a quién se le está diciendo? Esas son las palabras que Dios le dijo a Moisés. Y durante el momento cuando Dios le dijo esas palabras hacia Moisés, Abraham, Isaac y Jacob ya murieron. Eran personas en el pasado. Pero Dios, diciéndole esas palabras a Moisés, cuando Dios le dijo esas palabras a Moisés, no le dijo, oye Moisés, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac y yo era el Dios de Jacob. Sino yo aún al día de hoy, ahora soy el Dios de Abraham, ahora soy el Dios de Isaac y aún ahora soy el Dios de Jacob. Esto es lo que le quiso compartir. ¿A qué es lo que se refiere? Lo que se refiere aquí es que
Abraham, Isaac y Jacob, sí, aunque ellos no están viviendo en el mundo ahorita, están resucitados, están vivos ellos. Porque la resurrección es verdad, ¿cierto? Quiero preguntarle a ustedes, este Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, este Dios para ustedes, ¿quién es? ¿Quién es este para ustedes? Pues este Dios es el Dios de ellos. ¿Será mi Dios también? Que así sea o no. Las personas que hayan recibido la salvación y ahora son hijos de Dios, ahora es nuestro único Dios. Es el Dios para cada uno de nosotros. El Dios de hermano Cheng, ¿cierto? Sí o sí. El Dios de Vidal, el Dios de hermano YJ. Es correcto decir eso. Les nombro a todos ustedes. El tiempo de la predicación es muy corto. Quisiese y quiero decirlo, el Dios de cada uno de ustedes, pero me falta tiempo. Pero eso es la fe verdadera. En el Antiguo Testamento sale personas como Elías y Eliseo, quienes realmente resucitaron a los muertos. Y hay muchísimas partes de la escritura donde dice que donde expresa la muerte como dormir, que están dormidos. Una persona muerta, aunque lo mueve, lo toque, no lo puede despertar. Los que están dormidos, que lo mueven un poco, van a despertar. Esas personas quienes viven en la fe, Dios los despertará. Y estas son palabras que están escritos en el Antiguo Testamento, que hablan de las promesas de la resurrección. Vida te demandó y se la diste, largura de días, eternamente y para siempre. Está hablando de la vida eterna aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús mismo, el Señor mismo, también, ¿qué tan repetidamente habló acerca de la resurrección? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los judíos le estaban maldiciendo para que lo matasen en la cruz, le estaban burlando de que Jesús es una persona que estaba maldiciendo el templo. Durante la vida de Jesús, uno de los idolatría más grande que tuvieron los judíos, ¿saben qué fue? Fue el templo. Si ustedes visitan a Jerusalén ahorita, está la tierra, el terreno donde está construido esa cúpula de la roca. Y ese terreno está formado en territorio plano rectangular. ¿Saben quién hizo esto? Fue Herodes, invirtiendo muchísimo dinero, construyó este templo. Este templo para los judíos se ha convertido en un lugar de idolatría. Y hasta llegaron a pensar extremidades diciendo, mientras nosotros tenemos el templo, nada malo nos va a pasar. Y para decir que iban para escuchar palabras acerca de la destrucción de este templo, Jesús, claro, esas personas tuvieron ira hacia Jesús. Para los judíos, el verdadero templo no era ese templo físico, sino el verdadero templo era su propio cuerpo.
Cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez por 3 días, aquí está comparando que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice varias veces que solamente es necesario ver la señal del profeta de Jonás. Y así a detalle y repetidamente está diciendo acerca de lo que va a pasar cuando uno va a Jerusalén. Desde cuando comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que lo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Los discípulos creen que ellos entendieron completamente estas cosas? No, de seguro no. Repetidamente se les fue dicho, pero aún así no entendieron. Que fue matado y que al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces mencionó esto el Señor? Él dijo, sí, seré muerto, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Si es así, Jesús desde el comienzo, él ya conoció acerca de su destino, de lo que le iba a pasar al fin. Conforme está prometido en la Biblia, se le estaba acercando a ese punto prometido, el punto de su muerte. Y una de las tradiciones durante las fiestas de la Pascua estaba profetizado que Jesús iba a morir durante ese tiempo. Y Jesús, conforme ese tiempo, tuvo que subir a ese lugar prometido. Me imagino que mentalmente y en su corazón pasó por mucho sufrimiento y dolor. Y en San Lucas capítulo 9 está escrito que él tuvo que haber decidido firmemente para subir a Jerusalén. Hace 2000 años, esa resurrección del Señor, ¿qué es lo que nos enseña? El Señor durante su tiempo en este mundo, Él ha sanado y curado a muchos enfermos, ha expulsado muchos demonios. Y a comparación a todos esos, ¿qué significado tiene resucitar un muerto? La muerte es un límite que sobrepasa el poder del hombre. Jesús resucitó a 3 muertos. Hasta resucitó a Lázaro, quien estaba muerto por 3 días. Y parado ante la tumba de Lázaro, ¿qué es lo que gritó? Si Jesús hubiera dicho solamente, oye, sal, eso iba a traer grandes problemas. Entonces saldría todos los sepultados, todos los que han muerto y están dentro de esa tumba, pudieron haber resucitado y salido. Pero Jesús fue muy específico en sus instrucciones, ¿no? Dijo, Lázaro, sal de ahí. Y en el momento de decir esas palabras, ¿qué es lo que pasó con Lázaro, quien ya estaba muerto por 3 días? Realmente salió de la tumba. Y las hermanas menores de Lázaro, las 2 hermanas, se acercaron a Jesús diciendo, llorándole que, Señor, mi hermano ya ha muerto por 3 días. Pero el Señor le dijo, le prometió, no, tu hermano vivirá.
Y las hermanas dijeron, sí, de seguro, en la última resurrección, de seguro Él será resucitado. Pero no, en ese momento Jesús no se refirió al último resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Creen que esto únicamente lo dijo con palabras? No, actualmente mostró por obras. Déjales muestro una verdad muy importante aquí. Hasta las personas quienes fueron resucitados por Jesús, después de un poco de tiempo, ellos también murieron. Hay muchos milagros que ha hecho el Señor, pero ¿saben cuál es el milagro más grande y sorprendente que Él ha hecho? Es su propia resurrección. Porque por medio de haber resucitado Él mismo, ha verificado algo muy importante aquí. Leamos juntos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Una cosa que nadie ha hecho, Él lo cumplió. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dentro de la historia, muchísima gente que vivió y que ha vivido, pero que ha vivido dentro del temor de la muerte por sus pecados. Que vivieron de una manera muy cobarde por miedo de la muerte. Quienes vivieron de una manera tan miedosa porque estaban llevados como esclavos por el diablo. Pero ¿quién es el ser quien ha quebrantado esas cadenas de la muerte, este poder de la muerte? Es Jesucristo. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El diablo, para herir a todos los hombres, a Cristo también le hirió el tobillo. Pero Cristo, él pisoteó la cabeza de esa serpiente. Al diablo, quien tiene la potestad de la muerte, lo destruyó. Realmente las personas quienes creen en la resurrección ya no temen la muerte y empiezan a vivir sin cobardía. Y, o sea, vean qué tan audaces, qué tan valientes son esos discípulos, aunque fueron amenazados de que les iba a matar por creer en Jesús, no temían. Ya no son esos cobardes quienes huían de este miedo, sino se convirtieron audaces como leones. Entonces, ¿qué tipo de lección nos enseña la resurrección? Hace 2000 años el Señor resucitó. Y por su muerte y resurrección,
No solamente resolvió nuestro asunto del pecado, pero ahora nos hemos convertido en hijos de Dios, ¿cierto? Ese Dios, quien es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ahora se ha convertido el Dios de cada uno de nosotros personalmente. Nuestro Dios no es un Dios de los muertos, ¿cierto? Sino es un Dios de los vivos. Aunque muchísimas personas quienes no han recibido la salvación, aunque tanto clamen el nombre de Dios, Dios no los puede escuchar, no es su Dios, porque Dios no es un Dios de los muertos, sino es Dios de los vivos. Así como Dios resucitó al Señor, nosotros también podemos creer en el hecho de que nosotros seremos resucitados por Él mismo. Nosotros quienes éramos los pecadores, no hay un cambio más grande de que nos hemos convertido en hijos de Dios ahora. No hay otro cambio más grande que este. Y esto es un cambio más grande que ser presidente en la vida. Romanos capítulo 6, versículo 8 y 11, leamos juntos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si realmente creemos de que viviremos juntamente con Él, ahora nos está mostrando cómo es que deberíamos vivir. Uno debe considerarse muerto ante el pecado y vivo para Dios. Un muerto no va a reaccionar de alguna manera, ¿cierto? No importa cuánta tentación haya desde el pecado, si es muerto no puede reaccionar hacia eso. Sino ahora somos vivos ante la voluntad de Dios. Ahora, ante la gloria y ante la voluntad de Dios, nosotros movemos y reaccionamos. Y eso es el criterio de la fidelidad, de qué tan fiel hemos de ser ante Dios. Cualquier persona puede ser poco fiel, pero un cristiano no tiene temor de la muerte y puede ser fiel hasta la muerte. Que uno trabaje para el Señor y padezca sufrimientos, pero eso es la razón por la que vivimos en este mundo, para sufrir. Cristo primeramente sufrió en, el- en la muerte, en la cruz, para finalmente obtener esa corona de la gloria, ¿no? Si no hay muerte, ¿qué gloria habrá? En un momento, en un momento cuando regrese el Señor a este mundo, nos está prometiendo que Él nos recibirá con manos abiertas. Y ese momento que ya no tarda, nosotros estaremos parados ante Él, quien ha derramado toda su sangre por nosotros. ¿De qué modo, de qué modo desean estar parados ante Él?
¿Qué es lo que quieren estar haciendo? Está bien a que se paran ante el Señor mientras están disfrutando el tiempo con sus amigos afuera, estando en un lugar de pecado. Está bien que en ese momento se separen ante el Señor. Ah, Señor, estaba jugando golf por un momento, justo antes de que me llamaras. ¿Está bien eso? ¿No deberíamos de estar parados ante el Señor de una manera desvergonzada? Enfrente de nuestros ojos está parado el Señor, quien, quien murió en la cruz por nosotros. ¿No piensan de que deberíamos estar parados ante Él por lo mínimo, de una manera firme, de una manera desvergonzada? En el día cuando regrese el Señor, dice que nuestro cuerpo, de nuestra humillación nuestra, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Si este mundo fuese lo todo, no hay una persona más pobre que nosotros. Pero aunque nos regocijemos de muchas posesiones como Salomón, a final de cuentas, descubrimos el hecho de que son cosas vanas. Pablo, todos los días, él vivió como si estuviese muriendo cada día. Pero él dejó una vida muy preciosa, ¿no? Eso es el último verso de hoy. Leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está la obra suya y la obra del Señor. La obra suya, la obra nuestra, a final de cuentas, son obras vanas después del paso del tiempo, pero las obras y el trabajo del Señor nunca es vano, nada es vano. Por eso, uno, nosotros hemos de vivir nuestra vida entregándolo para el Señor. Vamos a orar juntos. Señor, quien te amamos, te agradecemos por habernos salvado por el Evangelio. Nosotros, quienes estamos tan débiles y frágiles, te damos gracias por habernos mantenido dentro de tu protección en la iglesia, la cual es tu cuerpo. Señor, ante tu cruz, toda esta vida que nos resta, oramos para que nuestra vida no sea una vida avergonzada delante de ti. Así como tú nos has amado hasta la muerte, también deseamos amarte a ti de vuelta, sirviendo en la iglesia, la cual es tu cuerpo, sirviendo a los hermanos para ser esos obreros finalmente usados preciosamente por ti. Oramos para todos los hermanos, para los maestros quienes están de regreso desde el centro de retiro. Oramos para que puedan regresar con bien, con seguridad. Y todos los planes que tenemos dentro de la iglesia, en cada plan, pedimos que tú estés con nosotros y que despiertes nuestras almas y corazones para que podamos estar despiertos ante ti. Te agradecemos por todo y oramos esto en el nombre santísimo del Señor Jesús. Amén.